El silencio que siguió a las palabras de Judá fue espeso, casi irrespirable. José permaneció inmóvil, escuchando el eco del sacrificio ofrecido, sintiendo cómo los años de dolor, espera y formación convergían en ese instante. El gobernador de Egipto, el hombre más poderoso después del faraón, ya no pudo contener lo que ardía en su interior. La máscara que había sostenido con firmeza comenzó a resquebrajarse. José ordenó que todos los egipcios salieran de la sala. No quería testigos. Aquella escena no era para el protocolo ni para el poder, era para la familia. Cuando quedaron solos, la emoción se desbordó. José rompió en llanto con una intensidad que llenó la casa. Sus sollozos se oían a lo lejos, pero el momento pertenecía únicamente a los hijos de Jacob. Entonces, José habló. No con acusaciones ni con reproches, sino con una revelación que cambió la historia para siempre. Él era José, el hermano que creían muerto. La declaración cayó como un rayo. Los hermanos quedaron paralizados, incapaces de responder. El pasado, que habían enterrado bajo silencio y culpa, emergía de pronto con vida, autoridad y poder. El miedo los invadió. ¿Cómo reaccionaría ahora aquel a quien habían traicionado? José, al ver su terror, se acercó. Les pidió que no temieran, que se aproximaran. Su voz no llevaba rencor, sino compasión. Les habló con una claridad nacida de años de reflexión. Reconoció el mal que habían hecho, pero no se detuvo allí. Les reveló una verdad más grande que la culpa: Dios había estado obrando a través de todo. No fue el odio de ellos lo que definió el final, sino el propósito divino. José explicó que había sido enviado delante de ellos para preservar vidas. La hambruna no era un accidente, era parte de un plan mayor. Dios lo había llevado a Egipto para asegurar un remanente, para mantener con vida a una familia de la que nacería un pueblo. Aquellas palabras no minimizaban el dolor, pero lo redimían. El sufrimiento ya no era absurdo, tenía sentido. José habló de los años que aún quedaban de escasez y de la necesidad de actuar con rapidez. Les pidió que regresaran a Canaán, que llevaran la noticia a su padre y que trajeran a toda la familia a Egipto. Allí habría provisión, tierra fértil y protección. No debían temer el futuro, Dios había preparado un lugar. La emoción se intensificó cuando José abrazó a Benjamín. El reencuentro de los hermanos nacidos de Raquel fue profundo y sanador. Las lágrimas fluyeron libremente. José abrazó también a los demás, uno por uno. Aquellos hombres endurecidos por años de culpa comenzaron a hablar con él. El silencio se rompió, y con él, la distancia que había separado a la familia. La noticia llegó rápidamente al palacio. El faraón se enteró de que los hermanos de José habían llegado y se alegró. Reconoció el valor de José y su papel crucial en la salvación del país. Ordenó que se ofrecieran los mejores carros, provisiones y regalos para la familia de José. Les prometió lo mejor de la tierra de Egipto, un lugar donde podrían prosperar durante los años difíciles. José, con sabiduría y afecto, dio instrucciones prácticas. Les pidió que no discutieran en el camino. No era una frase menor. Sabía cuán fácil era que la culpa, el reproche o la justificación resurgieran. La reconciliación recién nacida debía ser cuidada con humildad y unidad. Los hermanos partieron cargados de regalos, ropa nueva y provisiones. Benjamín recibió una atención especial, símbolo de un amor restaurado sin despertar celos. El viaje de regreso fue muy distinto al de la ida. Ya no iban impulsados solo por el hambre, sino por una noticia que parecía increíble. Cuando llegaron a Canaán y se presentaron ante Jacob, el impacto fue inmenso. Le dijeron que José vivía y que gobernaba sobre Egipto. Al principio, Jacob no pudo creerlo. Su corazón había aprendido a protegerse del dolor. Pero cuando vio los carros enviados por José y escuchó los detalles, su espíritu revivió. La esperanza, que había estado apagada por años, se encendió de nuevo. Jacob declaró entonces que iría a ver a su hijo antes de morir. No era solo un viaje físico,
era el cierre de una herida abierta por décadas. La familia se preparaba para descender a Egipto, no como refugiados sin rumbo, sino como invitados honrados por la mano de Dios. Génesis 45 es el clímax emocional de la historia de José. La revelación no ocurre con ira, sino con perdón. José no se presenta como víctima ni como juez, sino como instrumento de un propósito mayor. Su mirada ha sido transformada por la fe, ve la soberanía de Dios por encima de las acciones humanas. Este capítulo enseña que el perdón verdadero no niega el mal, pero lo coloca en un marco más grande. José no dice que lo ocurrido fue bueno, sino que Dios fue bueno en medio de ello. Esa distinción permite sanar sin justificar la injusticia. El perdón no borra la memoria, la redime. Génesis 45 también muestra que la reconciliación auténtica produce movimiento. No se queda en palabras emotivas, genera acciones concretas, restauración de relaciones y un nuevo futuro compartido. La familia que llegó dividida por el hambre se va unida por la gracia. El pasado ha sido confrontado, el presente ha sido sanado y el futuro comienza a abrirse con esperanza. La historia no termina aquí, pero el corazón de la narrativa ha sido revelado. Dios puede transformar la traición en salvación, la culpa en arrepentimiento y el sufrimiento en vida para muchos. José, el soñador, ve ahora cumplirse lo que una vez fue incomprendido. Sus hermanos se inclinan, sí, pero no como súbditos, sino como familia restaurada. Y en ese abrazo, el propósito de Dios avanza con una fuerza que ninguna injusticia pudo detener.